Bien, buenas tardes a todos. Como cuestión previa y de orden, manifestar la disculpa del concejal del Grupo Izquierda Unida, Eugenio López Villa. No puede asistir a esta sesión plenaria por motivos de salud, así me lo ha manifestado hace un rato. Además, también como cuestión previa y en virtud de un acuerdo plenario adoptado en este ayuntamiento, mantendremos un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género. Ahora sí, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria de este 28 de septiembre. El primer punto del orden del día, en la parte resolutiva, es la toma de posesión de don Agustín García Cantalejo como concejal por agrupación de electores Sí se puede, municipio del Espinar. Señor secretario. Por favor, que se acerque. Don Agustín García Cantalejo, si puede acercarse para la toma de posesión. Tiene que dar lectura del juramento o promesa que tiene. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Le falta el pin. Luego se lo doy. Bien, don Agustín García Cantalejo, bienvenido a desarrollar sus funciones como miembro de la corporación local en este consistorio. Toma posesión de su escaño. Bien, el siguiente punto del orden del día es la aprobación, si procede, del borrador para el acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión que quieran comentar los grupos con respecto a las actas? Señor secretario, queda aprobado por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la dación de cuenta de disposiciones oficiales. Señor secretario. Ninguna disposición oficial que afecte directamente al ayuntamiento. Lo único, recordar la entrada en vigor a partir del 2 de octubre de 2016 de la Ley 39 y 40, de las leyes 39 y 40 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y régimen jurídico del sector público. Tenemos ahora un plazo de un año para adaptar la normativa, tanto local, estatal y autonómica, a esta ley, y 2 años, es decir, hasta el 2 de octubre de 2018, para que se produzcan efecto las previsiones del registro electrónico de apoderamientos.
Gracias, señor secretario. El siguiente punto, dentro del apartado de régimen interior y personal, es el punto número 4, fijación de las fiestas locales para 2017. Señor secretario. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Seguridad y Protección Civil. Fijación de fiestas locales para 2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, y a la vista de la celebración de las fiestas tradiciones en los 3 núcleos de población, se propone fijar como fiestas locales para el año 2017 las siguientes: El Espinar, con carácter general para todo el municipio, salvo las excepciones que se indican, 16 de agosto, San Roque, y 12 de septiembre, martes de fiestas. San Rafael, 28 de julio y 29 de septiembre. La estación del Espinar, 13 de junio y 17 de julio, la Virgen del Carmen. No obstante, la corporación acordará lo que estime pertinente. Bien, fue dictaminado en la sesión de comisiones que celebramos el pasado viernes. Se estipularon, como ha relacionado el señor secretario, las fiestas locales para los 4 núcleos del municipio del Espinar. Esas son las fechas que ha relacionado el señor secretario, y el núcleo de Los Ángeles de San Rafael se adhiere, como en ocasiones anteriores, a las fiestas locales del Espinar, sobre todo debido al calendario escolar que está vinculado al centro educativo. El dictamen de la comisión fue favorable por unanimidad de todos los grupos. No sé si hay alguna intervención al respecto. Sí, señor Jorge. Buenas tardes a todos. Pues nada, muy breve, poco que añadir. Se recoge también un festivo en el ciclo de fiestas de San Rafael, en el ciclo de julio, que también en otras ocasiones hemos defendido. Ahora se recoge, aunque sea bueno, pues coyuntural, porque al año que viene el calendario de fiestas de San Rafael es de septiembre, me imagino, es de otra manera, pero bueno, poco más que respaldar la propuesta, lo dicho. De acuerdo, procedemos entonces a votar la propuesta de dictamen. ¿Votos a favor? Bien, queda dictaminado. Se aprueba por unanimidad de los grupos presentes, manifestando la ausencia del Grupo Izquierda Unida. El siguiente punto del orden del día, dentro del apartado de Hacienda y Patrimonio, es el número 5, dación de cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto de 2017 remitidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Señor secretario. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Orden de Hacienda de las Administraciones Públicas 205/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la misma, la transparencia se configura como un principio clave en el funcionamiento de las administraciones públicas, resultando clave para la rendición de cuentas y el control de la gestión pública. De esta forma se refuerzan sus elementos, entre los que destacan que, con carácter previo a su aprobación, cada administración pública deberá dar información sobre las líneas fundamentales de su presupuesto, con objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea, especialmente a las previsiones contenidas en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Así, en virtud del punto 2 del artículo 27 de la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se establece que antes del 1 de octubre de cada año las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información sobre las líneas fundamentales que contendrán sus presupuestos. En sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2016 se dio cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda de los datos remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha 8 de septiembre de 2016, para su elevación al Pleno en la primera sesión a celebrar, dando así cumplimiento en la normativa aplicable al efecto. Bien, como ya se informó en la comisión del pasado viernes, se ha remitido al Ministerio esta documentación que se requiere de las líneas fundamentales del presupuesto 2017. Es un documento
que es una previsión y no compromete el documento de presupuesto definitivo que se pudiera aprobar en el consistorio, en el que se empezará a trabajar próximamente. Pero sí destacar que en esas líneas previstas para 2017 se mantiene, igual que se dio cuenta a los señores concejales, el criterio de prudencia en cuanto a equilibrio entre ingresos y gastos, y se mantiene un resultado positivo de equilibrio financiero con capacidad de financiación. Es de esto de lo que se da cuenta en esta sesión plenaria ordinaria. El siguiente punto del orden del día, también dentro de Hacienda y Patrimonio, es la derogación, aprobación y nueva redacción de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de cementerio municipal. Señor secretario. Visto que para la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de cementerio y tanatorio municipal, aprobada en sesión de 17 de mayo de 2004, Boletín Oficial de la Provincia 11 del 6 de 2004 y modificada en el Boletín Oficial de la Provincia de 29 de diciembre de 2008, se ha tramitado expediente para su derogación y la redacción de un nuevo texto. Y se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable. La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión de fecha 23 de septiembre de 2016, dictaminó proponer al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la derogación del texto vigente hasta la fecha de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de cementerio y tanatorio municipal aprobada en sesión plenaria de 17 de mayo de 2004, Boletín Oficial de la Provincia 11 del 6 de 2004 y modificada en el ejercicio 2008. Segundo, aprobar la nueva redacción de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de cementerio y tanatorio municipal con el texto que figura en el expediente y que se adjunta al mismo. Tercero, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, página web y en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, procediéndose a la publicación íntegra del texto de la ordenanza con sus modificaciones en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor. De presentarse alegaciones, se proceda a someter al Pleno las reclamaciones presentadas para su resolución y para la aprobación definitiva de la ordenanza. No obstante, la Corporación acordará lo que estime conveniente para los intereses municipales. Bien, por aclarar, la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de cementerio municipal está vigente en este ayuntamiento desde el año 2004 y tuvo una modificación en el 2008 en la que se incluyó el epígrafe del servicio de tanatorio y se modificaron algunas tarifas. El objetivo de propuesta de modificación de esta ordenanza que se eleva hoy a Pleno es adecuar la redacción de la misma a la normativa vigente, por un lado, mejorar la definición de los servicios que están sujetos a la tasa, ya que era confusa y en ocasiones se había detectado por los servicios de intervención errores en las liquidaciones que daban lugar a quejas fundamentadas por parte de los usuarios. En base a este objetivo, en la propuesta de nueva ordenanza se recoge un epígrafe expresamente donde se refleja, sin lugar a error, el servicio de inhumación-enterramiento, ya que actualmente se estaba aplicando un epígrafe con la denominación colocación de lápidas, verjas, adornos, etcétera, que no correspondía al propio acto de enterramiento. El importe propuesto para este epígrafe de enterramiento es de 115 €, que en ningún momento supone una variación en lo que se venía liquidando, sino que engloba lo que se paga actualmente, pero en un solo epígrafe y sin dar lugar a error. Se añade claramente en la ordenanza un epígrafe que referencia a los enterramientos en los que ya existe algún cuerpo y es necesario el movimiento de lápidas. Hasta ahora se liquidaba en base al trabajo que suponía en función del material necesario o las horas de trabajo del personal municipal, del enterrador, dependiendo de unos u otros casos. Analizado con el funcionario de este ayuntamiento, se diferencia claramente las cuantías en función de si el trabajo conlleva en movimiento entre lápidas de sepulturas en tierra, en nicho, en columbarios o en panteones.
En esta ordenanza, además, se incluye un nuevo epígrafe por la tramitación del cambio de titularidad de la concesión de una sepultura por un importe de 30 euros. Son pocos los expedientes que se tramitan por este cambio de titularidad al año, por este servicio, pero es un servicio que supone un gasto para el ayuntamiento y hasta ahora no se estaba liquidando. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Por el grupo. Con su permiso, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a hacer una sola intervención muy breve, porque bueno, es un poco la repetición en las siguientes que vienen. Simplemente vamos a decir que vamos a apoyar todo lo que ha sido la actualización, porque hay algunas que estaban incluso en pesetas, entonces necesitaban de una buena revisión y de una buena actualización, y tampoco ha habido grandes variaciones en lo que han sido los precios de las tasas, con lo cual por nuestra parte no va a haber nada que objetar. De acuerdo, gracias. ¿Alguna intervención más por el grupo, si se puede? Señor Salgado. Buenas tardes a todos. En principio, unificar y clarificar el coste de los servicios a los vecinos nos parece positivo. El nuevo epígrafe de tramitación de cambio de titularidad con un coste de 30 euros nos parece lógico. Es un servicio que tiene un coste y, como tal, hay que cobrarlo. Además, la eliminación del recargo por el uso del tanatorio nos parece también positiva y por ello votaremos a favor. Gracias. Gracias. Por el Grupo Popular, señor Matute. Señora alcaldesa, con su permiso, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, pues como ya se ha dicho algo aquí ahora, en la comisión debatimos todos estos puntos. Nosotros votamos en esa comisión una abstención. Después de verlo después y de trabajarlo y de verlo, en esta ocasión votaremos a favor. De acuerdo, agradezco. Gracias, señor Matute. Agradezco a todos los grupos el sentido de su voto. Procedemos a votar, entiendo que no hay más intervenciones, la propuesta de dictamen. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad de los grupos presentes. El siguiente punto del orden del día, también dentro de Hacienda y Patrimonio, es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de celebraciones de bodas civiles. Señor secretario. Visto el texto que se propone para la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de celebraciones de bodas civiles, aprobada en sesión plenaria de 5 de abril de 2005, Boletín Oficial de la Provincia 22 de junio de 2005, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable. La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión de 23 de septiembre de 2016, dictaminó proponer al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de celebraciones de bodas civiles, en su artículo 2, artículo 4 y artículo 5, cuota tributaria, con el texto que figura en el expediente y que se adjunta al mismo. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que se estimen oportunas. En virtud del artículo 17.3, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerar definitivamente adoptado el acuerdo en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, procediéndose a la publicación íntegra del texto de la ordenanza con sus modificaciones en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor. De presentarse alegaciones, se proceda a someter al Pleno las reclamaciones presentadas para su resolución y para la aprobación definitiva de la ordenanza. No obstante, la Corporación acordará lo que estime conveniente. Bien, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de celebración de bodas civiles está vigente en nuestro ayuntamiento desde el año 2005, sin haber sido modificada ni revisada. La propuesta de modificación pasa por tratar de adecuar la ordenanza a la experiencia de lo que viene aconteciendo habitualmente en los últimos años. Se propone, por un lado, que el artículo 2 sustituya el concepto la celebración de matrimonios civiles en el ayuntamiento por la celebración de matrimonios civiles en el municipio del Espinar,
reconociéndose así la posibilidad de celebrar el matrimonio en otros espacios fuera del propio edificio consistorial. Se estaba haciendo ya, pero por deferencia con los contrayentes, porque no estaba reflejado en la ordenanza. Además, en lo referente a la tasa que se estaba liquidando, de 85 € en todas las circunstancias, se pasa a desglosar diferentes tarificaciones, por un lado para empadronados y por otro para no empadronados, y también se relacionan tarifas distintas en función del día y la hora y lugar de celebración del matrimonio. Además, se propone como modificación que se pueda liquidar la tasa al solicitante del acto, esto es, que bien pueden ser o los contrayentes o, si se diera el caso, el solicitante, aunque fuera distinto de los propios contrayentes. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Señor Salgado, por el Grupo Sí se puede. Buenas tardes de nuevo. Crear una ordenanza que refleje la realidad imperante en nuestro municipio y que articule de forma ordenada lo que ya se está realizando en el mismo, como son las bodas en cualquier punto del mismo, nos parece adecuado. La diferenciación en las tarifas entre vecinos del municipio y los que no lo son también nos parece lógica y por ello votaremos a favor. De acuerdo, gracias. Por el Grupo Popular, señor. Sí, con su permiso. Bueno, en esta voy a discrepar, si me lo permite, señora alcaldesa. Discrepamos en que exista una necesidad real de modificar esta tasa, o al menos que exista una necesidad imperiosa desde nuestro punto de vista que obligue a ello. Ya nos generó dudas en la comisión en que se pueda girar la tasa a alguien que no se va a casar, que no va a ser el destinatario del servicio, pero bueno, pues quizás no sea lo más importante. Tampoco queda muy acreditado que con la tasa, con las nuevas tarifas, sobre todo, que se van a aplicar, pues se cubra el coste del servicio, porque es un servicio que a priori pues no conlleva los costes que se pretenden cobrar con la tasa. Pero independientemente de esto, nuestro grupo yo creo que cree que se debería quedar como está. Al empadronado no le va, en realidad no le va a suponer mucha diferencia, porque no nos engañemos, las bodas se van a seguir celebrando en su mayoría los festivos, los sábados y los domingos, y esa diferencia de precio no se va a notar, va a seguir manteniendo los 85 años. Perdón, los 85 €. También hay gente de 85 años que se casa, que se puede casar. Si la necesidad surge porque viene gente de fuera del municipio a casarse al Espinar porque es más barato, pues ¿qué quiere que le diga? Que bienvenida sea. Si eso es un rasgo diferenciador, que venga gente a nuestro municipio por algo, en este caso por algo, bueno, a priori no tan relevante como la celebración de bodas civiles, pero que siga viniendo. Y si es un hecho diferenciador, pues yo creo que debemos mantenerles y no pues poner obstáculos. Sí que hay una cosa que ha cambiado respecto a la anterior, y es que ahora ya las bodas no solo se circunscriben a las dependencias administrativas del ayuntamiento, sino que se pueden celebrar en cualquier término del municipio, cualquier punto del término del municipio. Dicho así, sí que se corre el riesgo de que quedemos al antojo de los contrayentes que, bueno, habitualmente pues eligen los restaurantes donde van a celebrar el posterior ágape para celebrar la ceremonia, pero no quita para que alguien pues elija el lugar más insospechado que nos podamos imaginar. Si la causa es esa, pues con una excepción habría bastado. Por lo tanto, nosotros que venga gente a nuestro municipio, aunque sea con un hecho tan a priori pues poco relevante para la atracción turística como pueda ser la celebración de bodas. Por lo tanto, nos vamos a abstener de forma respetuosa porque, desde nuestro punto de vista, pues yo creo que no genera una necesidad tan apremiante como para modificar esta tasa. Bien, respetando, como no puede ser de otra manera, las argumentaciones de su grupo, señor Jorge,
yo sí que quiero comentar algunas cosas al respecto. Sí que hay un hecho diferenciador en cuanto a la tarificación para los empadronados, porque a pesar de que es verdad que el grueso de las bodas se celebran los sábados o festivos, también hay un porcentaje de bodas, según hemos estudiado en los distintos expedientes, que se celebran en días laborables, y además la experiencia de los concejales sabemos que así es, porque los tenemos que casar. En este caso sí que supone una rebaja la tarifa para los empadronados de 15 euros. Ahora la nueva tasa para los días laborables para empadronados en el municipio pasa a ser de 70 euros. Para los empadronados no se les grava a mayores para cuando se casan, es verdad, en el mayor porcentaje de las bodas que se casan en los sábados, domingos o festivos, que sigue siendo el mismo. Y donde sí que se sube un poquito la tarifa es para los no empadronados o para cuando se celebran bodas civiles fuera de dependencias municipales. Nosotros sí que vemos esta justificación. En ningún caso queremos que este beneficio repercuta por supuesto, en los concejales que vayan a ser los oficiantes del acto de ceremonia, pero sí que pueda repercutir en las arcas municipales, por distintas cuestiones. Por un lado, porque estamos sujetos a un plan de ajuste que hay que cumplir y hay que conseguir, de alguna manera, que pues los ingresos en la administración local puedan ser mayores para que después puedan ser revertidos en servicios o en inversiones para los ciudadanos. Pero además, una vez cotejadas diferentes ordenanzas de municipios muy cercanos al nuestro dentro de la provincia de Segovia y sobre todo en la Comunidad Autónoma de Madrid, aún así, con estas nuevas tarifas que proponemos y planteamos en la ordenanza, siguen siendo bastante menos costosas que en los municipios colindantes, con lo cual yo creo que no va a haber ningún problema, que la gente de fuera va a seguir viniendo al Espinar a casarse, pero es verdad que se estipula que muchas veces una ordenanza tiene que ser revisada con el tiempo y adecuada un poco a las circunstancias o al, no quiero decir mercado, porque se trata de un acto de matrimonio, ¿no? Pero es verdad que dentro de unos márgenes lógicos, en esos términos es en los que hemos propuesto la modificación en la tarificación. Bien, procedemos entonces a votar la propuesta de dictamen de esta ordenanza. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, queda aprobada con los votos a favor de Partido Socialista, Grupo Si Se Puede, Ciudadanos y la abstención del Grupo Popular. El siguiente punto del orden del día, también dentro de Hacienda y Patrimonio, es la modificación de la ordenanza reguladora del aprovechamiento de pastos en fincas municipales. Señor secretario. En relación con el expediente de modificación de la ordenanza reguladora del aprovechamiento de pastos de las fincas del muy ilustre Ayuntamiento del Espinar, aprobada el 29 de noviembre de 2012, Boletín Oficial de la Provincia 12 de diciembre de 2012 y modificada en el año 2013, Boletín Oficial de la Provincia 30 de diciembre de 2013, visto el texto cuya aprobación se propone, considerando que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión de fecha 23 de septiembre de 2016, dictaminó proponer al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora del aprovechamiento de pastos de las fincas del muy ilustre Ayuntamiento del Espinar en su artículo 6 y artículo 10, apartados 2, 3 y 4, con el texto que figura en el expediente y que se adjunta como anexo al mismo. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, página web y en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
dar traslado del proyecto de ordenanza a la Consejería de la Junta de Castilla y León competente en materia de montes al objeto de que emita informe preceptivo. Tercero, considerar definitivamente adoptado el acuerdo en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, procediéndose a la publicación íntegra del texto de la ordenanza con sus modificaciones en el Boletín Oficial de la provincia para su entrada en vigor. De presentarse alegaciones, se proceda a someter al Pleno las reclamaciones presentadas para su resolución y para la aprobación definitiva de la ordenanza. No obstante, la Corporación acordará lo que estime conveniente. Bien, gracias, señor secretario. La ordenanza fiscal reguladora del precio público por aprovechamiento de pastos en fincas municipales está vigente en nuestro ayuntamiento desde 2012 y sufrió una ligera modificación en 2013. Después de un estudio pormenorizado por parte de la concejal delegada del área de ganadería y montes, encargada de estos aprovechamientos de los pastos en fincas municipales, se propone en el nuevo texto modificar el texto hasta hoy vigente, o de momento vigente, en el sentido que solo serán responsables, por ejemplo, los ganaderos de los daños causados por su ganado y no de forma solidaria todos los ganaderos cuando no se conozca la identidad, como contemplaba la anterior ordenanza. Una cuestión, además, que dudamos hasta de que fuera legal, porque solamente se puede repercutir una sanción cuando el hecho es probado de aquel que ha cometido la infracción. No puede repartirse de forma solidaria en toda una comunidad. Se añade un texto en el nuevo documento de propuesta de aprobación en el que se recogerá que el ganado que se encuentre en casa de las yeguas, que se reconoce como un aprovechamiento excepcional por motivos sanitarios, en el caso de recuperar de nuevo la calificación ganadera y, por tanto, volver al grupo asignado, no pagará a mayores el importe del pasto del grupo. Se modifica también la reducción por la entrada de semental y su proporcionalidad, de tal manera que la reducción se aplicará a partir de un mínimo de cabezas de ganado y hasta un máximo posible de bonificación. Unos tramos que fueron debatidos ampliamente en la comisión del pasado viernes, día 23, perdón. Esta reducción se producirá cuando el interesado solicite la entrada de un semental de ganado vacuno en las fincas municipales, siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se detallan. Solo se aplicará la reducción en la siguiente proporcionalidad: un toro de 10 a 19 vacas, 2 toros de 20 a 39 vacas, 3 toros de 40 a 70 vacas, 4 toros de 71 vacas y siguientes, con lo cual solamente se podrá bonificar hasta un máximo de 4 toros. Además, se incluye la posibilidad sancionadora para un mejor control de los aprovechamientos, eso sí, siempre refiriéndonos y remitiéndonos a la Ley de Procedimiento Sancionador. Se introduce un nuevo párrafo que contempla la obligación de la retirada de los animales muertos, que hasta ahora no se contemplaba en la ordenanza, aunque sí que es cierto que el colectivo ganadero ya hacía esto, pero queda mejor siempre reflejado en la propia ordenanza. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Señor López Álvarez. Con su permiso, vamos también a apoyar esta nueva ordenanza, porque aunque es un tema bastante complejo, sobre todo para el que está fuera de este mundo, casa de las yeguas, los sementales, hay muchas cosas que si no estás habituado a ellas no es fácil, pero vimos que hubo consenso y acuerdo en varias partes de lo que es la ordenanza entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Con lo cual, yo creo que teniendo un amplio consenso, habrá salido una buena ordenanza y habrá salido un buen acuerdo. Con lo cual, por nuestra parte, lo vamos a apoyar. Gracias, señor López Álvarez. Por el grupo, si se puede, señor Salgado. Buenas tardes de nuevo. El haber consensuado en gran medida esta ordenanza en comisión y las aclaraciones que nos ha hecho intervención sobre las dudas que nos causaba el tema de la responsabilidad solidaria de los ganaderos en caso de daños, nos permiten apoyar esta ordenanza y por ello votaremos a favor. De acuerdo, gracias, señor Salgado. Señor Matute. Señora alcaldesa, con su permiso. Bueno, como bien hemos dicho, en este punto, en la comisión hubo amplio debate, hubo amplios acuerdos. Yo quisiera empezar a repasar. En el primer estaba puesto la ordenanza,
Me parece muy bien que se ponga más claro, pero como bien saben, para pillar al que lo ha hecho, lo tiene que pillar la guardería. Eso lo ponía la ordenanza, pero sabemos que es así. Y si no se pilla al que lo ha hecho, pues al final lo tiene que pagar solidariamente el ayuntamiento. Bien. Modificar el artículo 10.3 de Casa de las Yeguas. En este es el que no llegamos a un acuerdo y seguimos sin estar en desacuerdo, porque entendemos que esa finca ha surgido de carácter especial con una modalidad de precio, y entonces entendemos que si algún ganadero sale en algún momento de esa finca, irse a otra finca sin pagar, va a perjudicar a los que han pagado de allí. Entendemos que lo mejor que pueden tener estos ganaderos es que si están en positivo, salir de negativo, eso ya es lo máximo. Y tienen que hacer, pues efectivamente, o irse a su casa o volver a pagar. Entonces, ¿qué haríamos ahora cuando empezamos otra vez el saneamiento de ahora? Las que salgan malas, ¿dónde las llevamos? Pueden ir a la Casa de las Yeguas, pero tienen que volver a pagar. Es que es así. Es así. Tenemos un abono, por ponerle otro ejemplo, un abono que se saca el día 1 de enero. Se saca el abono, por decir una cantidad, de 25 vacas. Se te hacen bajas 3. No te devuelven nada del abono, porque tú has sacado el abono con esas condiciones. Y por eso me refiero que cuando vas a la Casa de las Yeguas, vas con esas condiciones, sabiendo que vas a la Casa de las Yeguas perjudicando a otra finca, que es la Cercaportillo. Entonces, queremos, y además esto ya estaba reflejado en la ordenanza y nunca se ha cambiado. No llegamos a un acuerdo, la propuesta del equipo de gobierno era que no cambiaba nada, y ahí pues efectivamente no estamos de acuerdo. El modificar el artículo 10.4, la regulación de sementales de subvención, bueno, pues la verdad que tuvimos gran debate, este grupo hizo propuestas que fueron admitidas, que sí lo agradecemos, y bien, creo que llegamos a un acuerdo. Luego tenemos en el artículo 6 la retirada de animales muertos, eso ya lo pone la ordenanza. Los ganaderos sabemos de sobra que ya no es por lo que nos diga la ordenanza, sino que el proceso sanitario de Castilla y León así nos los dice. Pero nos parece bien que se ponga en la ordenanza, porque sí que es verdad que hay un capítulo en los equinos que no está, en los caballos. Entonces, nos parece bien que se ponga esto y efectivamente, entonces, estando de acuerdo en 5 puntos, en uno no podemos estar de acuerdo, no podremos votar a favor, pero sí nos abstendremos. Gracias, señor Matute, además por el tono del debate. Con respecto al punto 1, sí que quiero aclarar que lo que reflejaba la ordenanza es que si no se detectaba al infractor, la sanción se repercutiría entre todos los ganaderos de esa finca donde se hubiera detectado la infracción. Eso es lo mismo que decir que si un joven de 18 años rompe una papelera en la plaza del ayuntamiento y no se le pilla por la policía local y no se le puede sancionar, vamos a repercutir el coste de la papelera entre todos los jóvenes de 18 años. Entonces, lo que hemos querido hacer con esta modificación, porque además, insisto, no es legal, tú no puedes sancionar a toda una comunidad si no has demostrado que son culpables, lo que hacemos es que efectivamente que lo tiene que asumir el ayuntamiento, pero como tantos otros servicios que pasan dentro de la vida cotidiana de un municipio. Con respecto a Casa de las Yeguas, se ha hecho un estudio muy pormenorizado de esta circunstancia. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un ganadero, después de pasar los saneamientos, es que sus cabezas de ganado le salgan positivas. Por esto, se permite el uso excepcional de Casa de las Yeguas. Es difícil que se vuelva a recuperar la calificación y se le pueda volver al ganadero a asignar al grupo que tenía asignado, pero se han estudiado los expedientes y hay distintas veces en las que esto ocurre. No comparto con usted, y permítame que no lo comparta, el que perjudica a los ganaderos que están en el resto de fincas cuando un ganadero que recupera la calificación después de haber tenido a su ganado en la Casa de las Yeguas vuelva a otra de las fincas. Lo que de verdad creo que es injusto es que si un ganadero recupera la calificación y solamente va a poder hacer uso de esa nueva finca donde va a meter el ganado
no sé, un mes, 2 meses dentro de todo el periodo por el que se paga el aprovechamiento, volverle a hacer pagar todo el aprovechamiento. Ya ha pagado, por un lado, el aprovechamiento de pastos de Casa de las Yeguas y tenerle que volver a repercutir el que pueda volver a entrar en una finca municipal por todo el periodo, el mismo coste, me parece que el agravio va en el otro sentido. Esa es la valoración que se ha hecho desde el equipo de Gobierno y desde la Concejalía de Ganadería y Montes. No sé si la concejal quiere aclarar alguna cuestión más al respecto. Si no, esa es la justificación que nosotros entendemos para esta modificación de cara al nuevo texto de la ordenanza. Y en cuanto a la retirada de animales muertos, lo he dicho antes, el colectivo ganadero es suficientemente sensible y responsable con esta cuestión, se ha hecho sin ninguna dificultad, pero nunca podemos estar exentos de que pudiera haber una irregularidad. De esa manera, si queda reflejado en la ordenanza, está más claro todavía y se puede hacer un control y una supervisión mayor. ¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Señor Matute. Sí, señora alcaldesa, vamos a ver, yo lo que entiendo es que la ordenanza dice que cada vez que los animales vayan a un pasto tienen que pagar. Y entonces esto pasa lo mismo. Cuando salen de ese pasto, salen o se pueden quedar en él. O se pueden quedar en él. No, Casa de las Yeguas tiene que salir sí o no, si recupera la calificación. Este año, por ejemplo, no. No, este año, por ejemplo, no. Hay vacas que están ahí todavía. Pero no han recuperado la calificación. Sí. Bueno. No quiero decir... Con su permiso, señora alcaldesa. Sí, señora concejal delegada, por favor. Con su permiso, señora alcaldesa, me informan por parte de la unidad veterinaria que los 2 ganaderos que están dentro de Casa de las Yeguas en ningún caso han recuperado calificación. Están a espera de recuperarla. Llegado ese momento, tendrán que salir de la Casa de las Yeguas, porque así te lo obligan. Si es una finca en positivo, en ningún caso ningún otro ganado puede entrar. Cualquier ganadero que salga de la calificación, o sea, que recupere calificación, tiene que salir obligatoriamente. No es opcional. Entonces, en ese caso, el agravio es, como lo ha explicado la señora alcaldesa, existe y se han dado casos, ¿vale? Que tú recuperas la calificación en el periodo de verano entre julio y septiembre y tienes la opción efectivamente de irte a casa porque antes no tenías la opción de volver a tu grupo. Hay 6 casos comprobados, ¿vale? 6 casos comprobados en el año 2015. Efectivamente. Sí, señor Matute. Sin eso o sea, estamos de acuerdo. Lo que yo quiero decir es que eso sale como sale, con una regulación excepcional que tiene sus bases. Y el que va allí ya sabe cómo va. Yo lo que veo que, claro, si a mitad de campaña se va y va a otra finca y no paga, al que está perjudicando es al que ha pagado en esa finca. Es al que está perjudicando, porque esto es así, esto es así. Bien, yo creo que ha quedado suficientemente debatido el asunto. Por cerrar el turno de debate, sí insisto en que lo que refleja la ordenanza es el pago del aprovechamiento por todo un periodo. El recuperar la calificación y tener que salir obligatoriamente de Casa de las Yeguas implica que un ganadero ya ha pagado todo el periodo de un aprovechamiento en la finca La Casa de las Yeguas, ¿de acuerdo? Se le obliga a salir de esa finca porque ha recuperado la calificación, con lo cual el periodo entendemos que está perfectamente cubierto con esa tasa que ha pagado al inicio del periodo. Lo que sería un tremendo agravio es que le obligáramos a irse a su casa. Esa es la postura que ha adoptado el equipo de Gobierno, se ha estudiado con detenimiento y se ha supervisado y creemos que es la mejor opción. Procedemos a votar la propuesta de dictamen. ¿Votos a favor de la propuesta de dictamen? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, queda aprobada con los votos a favor de Partido Socialista, Ciudadanos, Si se puede, y la abstención del Partido Popular.
El siguiente punto del orden del día, también dentro del apartado de Hacienda y Patrimonio, es la derogación de las siguientes 3 ordenanzas fiscales reguladoras. Primera, tasa por instalación de kioscos en la vía pública. Segunda, tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. Y tercero, de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. Y aprobación, a su vez, de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal. Señor secretario. Visto el texto que se propone para una nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable. La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión de fecha 23 de diciembre de 2016, dictaminó proponer al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la derogación de las siguientes ordenanzas fiscales reguladoras vigentes a la fecha. A. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de kioscos en la vía pública. B. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. C. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. Segundo, aprobar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal, con el texto que figura en el expediente y que se adjunta al mismo. Tercero, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, página web y en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Cuarto, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, procediéndose a la publicación íntegra del texto de la ordenanza en el Boletín Oficial de la provincia para su entrada en vigor. De presentarse alegaciones, se proceda a someter al Pleno las reclamaciones presentadas para su resolución y para la aprobación definitiva de la ordenanza. No obstante, la Corporación acordará lo que estime conveniente. Bien, en este expediente se trata de refundir en una sola ordenanza 3 que hacían referencia a una misma tasa, aunque por conceptos distintos. Por un lado, la tasa por instalación de kioscos, la tasa para materiales de construcción y la de puestos, barracas, industrias ambulantes, etcétera. En definitiva, todas ellas tasas de ocupación del dominio público. El objetivo de este refundido es aclarar liquidaciones que llevaban a confusión y subsanar deficiencias que se estaban detectando de liquidaciones erróneas e incluso liquidaciones no posibles de tramitar. En el nuevo texto se recogen modificaciones como las siguientes. Exención de tasa en determinados supuestos siempre que prime un interés social, como por ejemplo los mercadillos solidarios que se organizan en el municipio, las cuestaciones de organizaciones no gubernamentales o benéficas, etcétera, que hasta ahora no se recogía en ninguna de las ordenanzas. Los importes de las tarifas son los mismos, solo que al pasarse en su día de pesetas a euros se dejaron muchos decimales y se reducen a 2, pero sin variar los precios. Se establece expresamente también en el nuevo texto de ordenanza los días habilitados para mercadillo en los núcleos que en estos momentos tienen instaurados estos mercadillos, los miércoles en el Espinar y los martes en San Rafael. Esto se hace para dar seguridad jurídica a este tipo de venta ambulante. Se deja la puerta abierta a la posibilidad
de que en el futuro se pudiera habilitar un día de mercadillo también en el resto de núcleos del municipio, siempre bajo fijación de acuerdo plenario. En relación a los puestos de mercadillo, se modifican las tarifas distinguiendo si los puestos son de venta de alimentos o el resto de puestos, los que no venden alimentación. Esto se ha distinguido así principalmente porque este tipo de puestos de alimentación, especialmente los de fruta, generan mucho más residuo y suciedad y además, a partir de si se aprueba esta ordenanza, se empezará a cobrar en estos mercadillos por metro lineal, que es lo lógico, es la ocupación de la vía pública, y no por metro cuadrado. Además, en estos mercadillos se diferencia también en las liquidaciones si es por año, en temporada de verano o por día, en los casos que estemos hablando de fuera de temporada. Los puestos de fiestas se especifican por tarifa con precio al día y no por superficie. También en el nuevo texto se prevé la posibilidad de no liquidación por ocupaciones inferiores a 6 euros, siempre y cuando no estemos hablando de los mercadillos habilitados, por economía administrativa. Queda demostrado que si hay que girar una liquidación de menos de 6 euros, son mayores los costes que supone a la Administración el girar esas liquidaciones que lo que se va a ingresar. En cuanto a los rodajes, también se incluyen las tarifas aplicadas conforme a los pliegos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y se reconocen distintas tarifas y bonificaciones dependiendo de los días de rodaje. En estos momentos, el aprovechamiento de rodaje cinematográfico en nuestro municipio es un ingreso importante que debemos de cuidar porque es un ingreso importante para las arcas municipales. Por eso se ha pretendido diferenciar y hacer una tarificación con bonificaciones para mayores días de rodajes. Por supuesto, siempre, insisto, sujeto, cuando estamos hablando de rodajes en monte de utilidad pública, a las directrices que marcan los pliegos provenientes de la Delegación Territorial de Medio Ambiente. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Por el grupo, si se puede, señor Salgado. Refundir ordenanzas diversas con el objetivo de facilitar su entendimiento y aplicación sin que con ello conlleve gravar más a los usuarios nos parece correcto. Además, la distinción de tarifas entre venta de alimentos y otras nos parece plenamente justificada y los criterios expresados de valoración de espacios también. Asimismo, la regulación en el tema de rodajes conforme a los pliegos del Servicio Territorial de Medio Ambiente también nos parece pertinente, así como las exenciones en caso de asociaciones para fines sociales. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Gracias. Gracias. Por el Grupo Popular, señor Jorge. Sí, señora alcaldesa. Poco tenemos también que añadir y objetar a la propuesta de los servicios técnicos, de esta propuesta de derogar y refundir las antiguas ordenanzas en una que sea de más fácil aplicación y no deje vacíos por falta de aplicación de supuestos. El día a día, como se nos explicó, y la casuística que se va produciendo, pues han sido bases para estos cambios que, si redundan en una mayor operatividad en los servicios, pues nada más que añadir. Bien, efectivamente, este refundido de ordenanzas contempla no solamente directrices operativas de los servicios técnicos de intervención, sino también directrices políticas que consideramos que diferencian y mejoran la repercusión de estas tasas en el Ayuntamiento del Espinar en función de un servicio o de una ocupación del dominio público u otra. Procedemos, entiendo, a votar la propuesta de dictamen. ¿Votos a favor de la propuesta de dictamen? Bien, gracias a los grupos políticos. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día, dentro del control y seguimiento de la gestión del Gobierno municipal por el Pleno, es el punto número 10, gestión de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno local y de los concejales delegados. ¿Hay alguna intervención en este apartado? Bien, continuamos con el orden del día. Punto número 11, informes de la Alcaldía y dación de cuenta de decretos. Se ha dado a los concejales la relación de decretos que venían como dación de cuenta a este Pleno. Si hay alguna intervención, alguna aclaración de esta relación de decretos. Por el Grupo Ciudadanos, señor López Álvarez.
Con su permiso, es casi más bien un ruego. ¿Habría alguna manera de incluir en la relación de facturas que siempre ponen en presupuestos, aproba relación de facturas 55, algún tipo de archivo, un Excel, una cuadrícula con los que son, para que cada vez que necesitemos de una factura no andemos pidiendo duplicados? Señor López Álvarez, entiendo su petición, pero las relaciones de facturas aprobadas por competencia de alcaldía son extensísimas. En cualquier caso, forman parte del expediente de decretos y se pueden consultar sin ningún tipo de problema. Pero es que entiendo que, no sé, viene el importe total, pero no viene... Claro, es que me dice la señora interventora que por operatividad forman parte del expediente. Quiero decir, puede verlas sin ningún tipo de problema, consultarlas y chequearlas una a una. Era por simplificar el trabajo hacia los concejales. Entiendo, pero muchas veces se los complicamos a los propios servicios técnicos. ¿Qué? Es que si no, el libro de decretos sería 5 veces más grande. Hay relaciones de 6 y 7 hojas. Pero vamos, verlas cuando queráis. Pasarlo al papel de decretos. La pregunta o el ruego es no ir a pedirlos. Ese es el ruego. No tener que ir a pedirlos, sácame de estas, hazme copias, sácame de estas, hazme copias. Ese es el ruego. Ya, lo que pasa que, señor López Álvarez, yo también entiendo que forma parte del trabajo de concejal el tener que ir. Pero entienda que es por facilitar también la labor y la operatividad de los servicios. Además, cuando definitivamente los municipios pasen a ser municipios sin papel, yo entiendo que esto será más fácil, pero de momento pues sigue un poco a pedales la cuestión. ¿Alguna aclaración de decretos más, señor López Álvarez? Por el Grupo, si se puede, ¿alguna aclaración de decretos? Por el Grupo Popular, señor Matute. Señora alcaldesa, con su permiso. Sí, hay un decreto que es que no entiendo bien, no sé si estoy yo equivocado por el sitio. Es en la página 32, el decreto 15/2016. O el decreto 500, es que no sé cómo... No, la página 32. En la página 32. Entiendo que es el decreto número 171, que viene en la página anterior, la habilitación de crédito por una subvención que ha llegado al ayuntamiento para una reparación de caminos, ¿no? Bien. Pues es eso, es una modificación de créditos, se incorpora al ejercicio presupuestario esa subvención que ha llegado al Ayuntamiento del Espinar, proveniente de la Diputación Provincial, y el destino, sí. Lo que no entiendo es que pone mejora del descansadero de ganado Eras de Santiago. Ah, porque es así como se llama el camino de las Eras de Santiago. Descansadero, Eras de Santiago. Eso es la nomenclatura. Pero sí, efectivamente. Pero no la carretera, la senda o camino. Esa subvención se va a aplicar a ese arreglo y habilitación del camino Eras de Santiago. Bien. ¿Alguna aclaración de decretos más? ¿Ninguna más? Bien. El siguiente punto del orden del día son mociones de urgencia. ¿No hay ninguna, señor secretario? Bien, pues pasamos al apartado de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta por parte de los grupos? Señor López Álvarez, por el Grupo Ciudadanos. Con su permiso, tenemos unos cuantos. Hemos visto en el libro, en las entradas, hemos visto que vienen bastantes temas de recurso de basura. ¿Nos puede aclarar algo de cómo está, de que han ido recurriendo las empresas que han optado al concurso de basuras y demás? Sí, pero no. Recursos, o sea, en el registro de entrada, recursos de las distintas empresas no puede haber visto. Quiero decir, a lo mejor lo que ve es recurso a la liquidación de la tasa de basura. No, al servicio. Al servicio, a la adjudicación del pliego. Bien, pues los únicos recursos que han llegado son 3, de 3 empresas. Desde el ayuntamiento se ha contestado a esos recursos.
siendo desestimatorios. Nosotros mantenemos la propuesta de adjudicación que manteníamos y entiendo que tienen el plazo de elevar ese recurso al tribunal administrativo. La pregunta. Si me das lo que me pregunta, me parece que era hasta el 6 de octubre. El 6 de octubre, si no me equivoco, hay resolución definitiva de adjudicación de contrato. Resolución por nuestra parte sería, sin haber llegado todavía a lo que serían tribunales. Salvo que nos pudiera decir un tribunal que ha admitido el recurso y nos paralizara el procedimiento. Nosotros, el recurso, los 3 recursos ya los hemos resuelto. Les hemos desestimado. Si ahora los licitadores entienden que acuden a los tribunales, pues Se ha enviado el expediente al tribunal. se ha enviado, me comenta el secretario, el expediente al tribunal. Luego hay otra entrada, la que viene en la 4651, viene presencia floral en el embalse. ¿Nos puede aclarar qué es eso? De medio ambiente viene. Pues es algún tipo de, desde luego no son flores, es algún tipo de algas detectadas y que se pone en conocimiento para que se adopten las medidas pertinentes, nada más. La pregunta es, ¿se ha adoptado alguna medida? Evidentemente, en el mismo momento en el que se tiene conocimiento por sanidad. ¿Cuáles han sido esas medidas? Las que los técnicos hayan valorado y se remite el informe y sanidad vuelve a dar el ok. Si es ok, que en este caso es. Otra pregunta. Hemos visto bastantes entradas o bastantes escritos de vecinos de Los Rosales. Queríamos, pues nos ha llamado la atención, al ver tantos nos ha llamado la atención. Queríamos saber si es por algo en especial o simplemente porque se han puesto de acuerdo para hacer la protesta o porque hay algo que sea un poco más escabroso de lo habitual. Pues yo creo que no es nada diferente a lo que suele ocurrir en todos los meses del mes de agosto. De cualquier forma, si se ha leído los registros, son exactamente la misma alegación, con lo cual sí que es algo organizado. Y bueno, la contestación del ayuntamiento pues la ha tenido la comunidad de propietarios de Los Rosales, entendiendo que no tienen razón. Un ruego. Este grupo quiere manifestar su seria preocupación por la actitud de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, que lejos de ser consciente de que mantiene enclaves en este municipio dentro del espacio considerado como Reserva Mundial de la Biosfera, con una política mercantilista, especialmente en el Parque de la Panera, que no solo genera incomodidades al distrito de la Estación del Espinar, además de la utilización abusiva y sin control de una parte importante de nuestros montes, incluso con lo que consideramos un desprecio a las más elementales medidas contra incendios, ya que hemos podido comprobar cómo a las 9 de la noche del mes de agosto permanecían encendidas las parrillas ubicadas en ese enclave, y salvo que se demuestre lo contrario, bajo nula vigilancia. Por todo lo anterior, rogamos que se realicen las gestiones oportunas para que los miembros de la comunidad celebren una reunión en este ayuntamiento, seguida de una visita a los distintos enclaves, acompañados por los miembros de esta corporación, si se estima oportuno, para que puedan comprobar la falta de mantenimiento mínimo exigible a los montes competencia de su administración y la exigencia de que se fije una inversión anual para la mejora del entorno. Bien. Por partes. Las reuniones que mantiene el equipo de gobierno con la comunidad de Ciudad y Tierra por esos terrenos o que compartimos o que son colindantes son habituales en este ayuntamiento. Requerimientos también son habituales, como a otros colectivos, por parte del equipo de gobierno. Y con respecto al incidente que usted referencia, en cuanto esta alcaldesa, que esa misma noche tuvo conocimiento de que parecía que una de las parrillas estaba humeando, evidentemente mandó a policía local a que verificara, incluso se activó la posibilidad de retén. Ante ese tipo de actos vandálicos, yo creo que no es en sí a lo mejor a la comunidad de Ciudad y Tierra a quien nos tenemos que referir. A lo mejor lo que nos tenemos que referir es a la actuación por parte de los vecinos en general, porque las instalaciones a las que usted se referencia del Parque Recreativo de la Panera estaban cerradas, estaba desalojado, pero no hay forma muchas veces de impedir que un vándalo pueda hacer un acto negligente.
pero sí, evidentemente, que cualquier cuestión que consideramos que tenemos que requerir a la Comunidad de Ciudad y Terra de Segovia se hace. Gracias. Según hemos podido conocer, la Comunidad de Castilla y León pretende hacer una importante inversión en el enclave de Las Campanillas, propiedad de este ilustre ayuntamiento. Dado que no compartimos la política de prohibiciones que está llevando a cabo Castilla y León en la administración de nuestros montes, en lugar de una política de utilización sostenible y equilibrada de nuestro principal patrimonio, rogamos que en reivindicación de nuestra propiedad sobre las casas forestales de Las Campanillas, Cerrillo Redondo y Sequero, celebremos reuniones en una comisión correspondiente. Que el eje central de esas reuniones sea el debate sobre la política que seguirá esta corporación para mejorar y hacer efectivo el hasta ahora solo título de la Reserva Mundial de la Biosfera. Que se nos explique con detalle en qué consiste la inversión prevista y el grado de intervención de este ayuntamiento en este proyecto. A ver, por partes también. Consideramos que la Fundación Patrimonio de la Junta de Castilla y León haya decidido hacer una inversión y una actuación en una de nuestras casas forestales, de entrada es positivo, porque las opciones son o que se caigan o que se acometa algún tipo de actuación. La inversión, yo creo que se lo he contado ya en alguna ocasión, no sé si en Junta de Portavoces o en comisión pertinente, quizá en comisión no, pero en Junta de Portavoces sí. La inversión que está prevista para esta actuación en Casa de las Campanillas es de 2 millones de euros. En principio no hay una aportación económica del ayuntamiento, digo no económica, pero sí, como usted bien sabe, somos los propietarios y los titulares del terreno, con lo cual lo que sí que hay es una cesión de ese uso que ya estaba cedido, el uso de estas casas forestales a la Junta de Castilla y León. Y también hay una aportación por parte de la Diputación Provincial a este proyecto que por supuesto, preserva todos los parámetros de reserva de nuestro entorno natural y que además ayuda a que uno de nuestro patrimonio forestal, como es esta casa de las Campanillas, pues no se deteriore. En cuanto a tener comisiones pertinentes para este tipo de actuaciones, bien, lo que pasa que, bueno, pues si no... Que tendrá que ser en verano. Pero el que... no, bueno. Sí, se pueden celebrar cuantas comisiones o reuniones estimemos oportuno para dar traslado a los grupos políticos, pero yo creo que no he mantenido ningún tipo de ocultación de información con respecto a este ni otros proyectos. Y en cuanto a la política que vamos a seguir de forma general de las 3 casas forestales a las que usted referenciaba, pues la intención del equipo de gobierno es clara. Desde luego, no dejar que se caigan y se deterioren más de lo que están. Pero es verdad que, insisto, la cesión de uso está hecha a la Junta de Castilla y León. Y eso justifica perfectamente que si la Junta de Castilla y León no ha hecho ningún aporte económico durante muchísimos años, lo tenga que hacer en algún momento para evitar ese deterioro y propinar una dinamización socioeconómica al municipio del Espinar. Gracias. Sabemos que se acercan tiempos complicados por la sentencia de Los Ángeles de San Rafael y la situación en la que están varios temas como la EUC, el agua y otra serie de cuestiones. Creemos que la decisión sobre lo que allí va a pasar no puede ser solo de un equipo de gobierno y va a necesitar del mayor consenso posible. Tenemos la firme convicción que debemos de repartir la responsabilidad y también las decisiones entre toda la corporación para acabar de abordar este tema de una vez por todas. Por eso rogamos que se convoque una mesa con los portavoces o todos los concejales en su defecto, si así lo creen oportuno, para poder empezar a ver todos los temas antes de que se nos eche el tiempo encima y luego hagamos las cosas mal, deprisa y corriendo. Es un ruego. Le acepto totalmente el ruego porque además esa comisión general para distintos asuntos referentes a la entidad urbanística de conservación de Los Ángeles y para la finalización del acuerdo transaccional en el 2018, vamos a tener un tratamiento de forma conjunta, no solamente los portavoces, sino todos y cada uno de los concejales de esta corporación con los servicios jurídicos y técnicos. Y además yo creo que no se va a tardar mucho en celebrar. Aceptado, por tanto, el ruego. Gracias. Queríamos volver un poco también, de nuevo, al tema de la carretera y cómo se ha vivido este verano otra vez, los semáforos en ámbar, la gestión por parte de tráfico, Guardia Civil,
Creemos que está siendo, por su parte, un poco irresponsable el haberse comprometido en anteriores juntas de seguridad a poner a Guardia Civil en todos los pasos de peatones, y este año hemos vuelto a comprobar que no es lo mismo, no en todos, pero por lo menos en los más habituales. Y hemos visto cómo este año han vuelto a poner los semáforos en ámbar y estamos en la misma situación que hace 2, que hace 3 y que hace ni se sabe. Bueno, sí, yo creo que no ha variado demasiado la situación, aunque sí que ha habido algunas mejoras al respecto. La adecuación de los semáforos, por un lado, se sigue matizando permanentemente y demás. Y en cuanto a lo que usted dice, que sinceramente es lo que más nos preocupa, es la desconexión de esos semáforos y de esa onda verde en los momentos de operación salida, operación retorno. Usted lo sabe, se le ha comunicado en distintas comisiones en la Junta de Seguridad Local, se ha reivindicado por activa y por pasiva a Guardia Civil, los escritos que han salido de la alcaldía y los correos y las conversaciones telefónicas con el director de Guardia Civil, de tráfico de Guardia Civil, han sido muy numerosas, pero al final terminan refiriéndote que es una cuestión de efectivos, y los efectivos son los que son y dan de sí lo que dan de sí. Ha habido días que ha estado mejor reforzado el paso de peatones por más patrullas, o sea, por más parejas de Guardia Civil de tráfico, y es verdad que en otros días ha sido más carente, pero desde luego la insistencia por parte de esta alcaldía es constante en este sentido. A esta parte rogaríamos a ver si se puede tener algún tipo de reunión con el jefe provincial o con quien corresponda, lo que sería toda la corporación, para ver si le podemos también hacer un poco más de presión, porque, visto lo visto, año tras año seguimos igual. Con la Jefatura Provincial de Tráfico ha tenido reunión todos los portavoces de esta comisión el día de la Junta de Seguridad Local, que además la hemos convocado hace poco, pero yo me reúno frecuentemente con él, pero quiero decir, si un grupo le pide una reunión, yo entiendo que se la tiene que dar, exactamente igual que al equipo de gobierno. Perfecto, gracias. Seguimos con las ya tradicionales preguntas acerca del arroyo Boquerón que cruza el núcleo del Espinar. Persisten y aumentan los olores en la zona del cole y la situación nos sigue preocupando, porque ya son varios padres los que nos han dicho qué problema hay. Además, ahora los niños juegan a construir cabañas justo en el margen del arroyo con palos y cartones, entrando en contacto con el agua. Preguntamos, a costa de que nos puedan llamar alarmistas o catastrofistas, si se ha realizado algún análisis del agua, si sabemos a qué se debe el mal olor y si podemos garantizar que el agua del arroyo no sea un foco de bacterias. Sí, efectivamente, por fin hemos detectado el vertido en ese arroyo, no el vertido, sino los vertidos, porque hay hasta 7 vertidos. Ha costado detectarlo, como usted bien sabe, muchos meses, y desde luego la obra que hay que hacer para subsanar esa situación es muy importante y necesitará el auxilio de otras administraciones. Eso, si por otro lado no comprobamos, que es lo que estamos intentando comprobar en estos momentos, que ese colector que habría que cubrir, que habría que construir en todo el margen izquierdo del arroyo Boquerón, si demostramos por el convenio que firmamos con Somacil para la construcción de la depuradora que tenía que haber sido construido en base a ese convenio, desde luego se lo vamos a reclamar a la Junta de Castilla y León a través de Somacil. Y si no, en cualquier caso, entiendo que la Dirección General de Calidad Medioambiental nos va a tener que auxiliar en ese sentido. Lo más importante era detectar el vertido y la semana pasada creo que ha sido posible que lo detectáramos. Respecto a este tema, ¿es un despropósito pedir carteles advirtiendo del lugar y de cerrar el paso o algún...? No. Yo creo que no tenemos que ser alarmistas ni catastrofistas, sobre todo cuando nuestros técnicos han verificado que lo único que hay es un vertido maloliente, pero natural. Quiero decir, no hay ningún vertido que pudiera ser tóxico, ni con sustancia química, ni nada por el estilo. Lo único que repercute es mal olor. Incluso pues hemos procedido en algún momento a intentar limpiar todo el cauce del río que va descubierto. Yo creo que se ha hecho ayer o antes de ayer esa limpieza para evitar olores. Pero
lo primero que pedimos a los servicios técnicos es que nos emitieran un informe de que no hay ningún tipo de alarma desde el punto de vista de salubridad, con lo cual creo que cualquier medida que tomáramos en el sentido que usted indicaba, lo único que va a hacer es desencadenar una alarma social innecesaria. Si no hay ningún tipo de peligro, por nuestra parte no hace falta. Si hubiera algo en analíticas o lo que fuera, pues que se sopese. Como ya decíamos, los niños juegan con los cartones que recogen en los cubos al lado del Carrefour. Dicha zona presenta mala imagen por la cantidad de cartones que evidentemente no caben en los contenedores. ¿Podemos buscar una solución a este problema pidiendo que instalen un nuevo contenedor para el cartón o cualquier otra medida que evite este problema? Pues está, porque me acaban de enviar una foto y está hasta porque me acaban de enviar una foto y está. Informe interno a la presentación de los refuerzos, no, se habla con el jefe de policía de cuáles son los efectivos necesarios para ese tipo de evento y son los que salen. Respecto a la fiesta del Teo, ¿se ha realizado algún tipo de estudio o hay algún tipo de plan de evacuación de la Plaza de Toros ante una emergencia? Sí, de hecho, este año precisamente es la primera vez que se hace poner cartelerías de salidas de emergencia, se ha estudiado con policía plan de evacuación, se ha puesto cartelerías de cuál es la situación de la plaza y ubicaciones. De hecho, ha habido varias puertas de las cuales se han cerrado para acceder y no poder entorpecer en una salida de evacuación. La salida de atrás, por ejemplo, del patio de arrastre ha estado mucho más limpia que otros años para, en caso de tener que evacuar, no hubiera entorpecimiento de vehículos. Por ejemplo, en la calle Víctor Espinós no se ha podido aparcar o se ha prohibido el acceso desde cierta hora para que no hubiera coches que aparcan en las puertas en caso de una salida de emergencia y demás. Bueno, pues han actuado bastante con ese plan. Solicitamos a petición de varios vecinos, gracias. Solicitamos a petición de varios vecinos del Espinar si no se podría habilitar una zona para perros en el Pinarillo, evitando molestias a gente que esté con niños jugando y teniendo la tranquilidad de que los perros puedan estar sueltos como hay en otros parques de otros municipios. Sí, esa demanda por parte de los vecinos también ha llegado a la alcaldía y el concejal de Medio Ambiente está trabajando en esa posibilidad de habilitar una zona canina en el Parque del Pinarillo. Gracias. Y la última pregunta, que ha surgido sobre todo bastante hoy. ¿Tenemos conocimiento de por qué hay cortes en el suministro eléctrico en algunas zonas del municipio? ¿Por qué se va, se viene? Porque ha habido una avería. Ah, vale. He preguntado y queríamos saber un poco la respuesta. Una avería se ha solucionado de forma temporal e incluso sé que necesita, o así nos lo ha hecho saber Fenosa, un arreglo a mayores que en los próximos días están con ello, vamos. Han estado hoy trabajando todo el día. Perfecto, gracias. Nada más. Bien, el resto de grupos, ¿algún ruego, alguna pregunta? Por el grupo sí se puede. Señor García Cantalejo. Con su permiso, señora alcaldesa, en primer lugar, en esta mi primera intervención, agradecer el apoyo a toda la corporación, a mi compañero Luis, y agradecer a Maribel el año y pico de trabajo que ha dedicado al pueblo. Decir que esto para mí no es un privilegio, pero sí es un honor y una gran responsabilidad dar voz a la gente y a los vecinos del pueblo donde he nacido. Dicho esto, hago mi primer ruego. Rogamos que la pancarta colocada por parte de los Quintos sea retirada en las próximas fiestas si tiene, como este año y años anteriores, un carácter sexista, vejatorio y humillante. A los que tenemos niños pequeños, desde centros escolares nos advierten constantemente que los peligros de Internet y de lo fácil que es acceder a páginas pornográficas, por lo que tenemos que tener especial cuidado y controlarles para que ese acceso les sea lo más difícil posible. Y aquí, sin ningún tipo de control, se permite colgar una pancarta de 20 metros cuadrados en la Plaza de la Corredera, de carácter absolutamente pornográfico y de mal gusto, a la vista de todo el mundo, de niños y de mayores. Este es el ruego. Bien, gracias, señor García Cantalejo.
primero por su intervención, de agradecimiento, y contestándole al ruego, comentarle que el tema de la pancarta a la que usted se refiere, y que no es la primera vez que se sucede un episodio de este tipo, es un asunto complicado en el que entran en juego distintas variables, desde la libertad de expresión, el carácter vejatorio es, si no es consentido, lo que en una imagen uno pueda ver o no ver, con lo cual depende muchísimas veces de lo que se ve o lo que no se ve. Eso no tiene nada que ver con que sea agradable o no lo sea, de buen gusto o no lo sea. Se han intentado adoptar medidas en este sentido y, sobre todo, se ha advertido muy tajantemente a los nuevos colectivos que darán lugar a los próximos años al colgar nuevas pancartas. Si, llegado el momento, vuelve a ocurrir un episodio de este tipo y se encuentra colgada en la vía pública una pancarta que consideremos, o que no que consideremos nosotros, sino que a lo mejor tenga que ser considerado por otras entidades que tienen un carácter o vejatorio o insultante, la pornografía en sí no sé hasta qué punto es valorable para ese tipo de cuestión. Cada uno se escandaliza, pues no sé, es algo muy subjetivo, pero desde luego si hay algo que podamos utilizar para retirar esa pancarta o procurar que esta situación mejore, no tenga ninguna duda que lo vamos a hacer. Una pregunta también para el teniente alcalde de Los Ángeles de San Rafael. En la nota de la alcaldía del 26 de agosto de este año, que se ha enviado a los vecinos de Los Ángeles, se decía que en la última reunión de puertas abiertas celebrada por la Asociación de Vecinos de Los Ángeles se colocaron palabras en boca de la alcaldesa que nunca ha pronunciado y se realizaron comentarios innecesarios y que desde luego no se ajustan a la realidad. Desde nuestro grupo pensamos que quizá podría decirnos a qué falsedades se refería dicho comentario de la nota y quién lo realizó y, por supuesto, saber si se está estudiando realizar acciones legales contra los mismos. Entiendo que quiere que le conteste el teniente alcalde, ha dicho, ¿verdad? Señor teniente alcalde. Bueno, no, lo hizo... Pero si me permite lo digo, claro. Buenas tardes a todos, con su permiso, señora alcaldesa. Bueno, pues sí, la verdad es que yo estuve presente en esa reunión de puertas abiertas y, bueno, pues la que tuvo las palabras fue su actual presidenta. ¿Cuáles fueron? Bueno, pues hubo unas cuantas, la verdad. Por ejemplo, bueno, pues después de hacer la demagogia de tener que bajar y jugarse la vida para poder bajar al pleno, yo creo que aquí hay un vecino que también vive en Los Ángeles y en ningún momento, en ninguno de los plenos que hemos asistido, nos hemos jugado la vida, pero sí eso le da un morbo, ¿no?, delante de 150 personas, el hablar de esa forma. Bueno, pues ella aludió de que bajó jugándose la vida, insisto, y que a la pregunta que hizo aquí a la señora alcaldesa sobre cuándo se le iba a subir agua del Tejo, ella dijo que la alcaldesa, de muy malas formas, había dicho que nunca sería posible subir el agua del Tejo porque le iba a resultar carísimo. Entonces, yo he preguntado a mis compañeros de partido, he preguntado a otros compañeros de otros partidos y ninguno ha escuchado eso. Yo puedo entender perfectamente su disconformidad en el hecho de, bueno, yo opino una cosa, su asociación, porque ella se infla a decir de que representa a Los Ángeles, no, representa a sus socios, no a los vecinos de Los Ángeles. Yo puedo entender que ella discrepe o tenga una opinión distinta a lo que el equipo de gobierno, pues no sé, por ejemplo, en cuanto al agua o a la entidad urbanística, lo que sea. Pero yo en esa reunión vi claramente intenciones claras de poner en contra a los vecinos de Los Ángeles contra el equipo de gobierno y la alcaldesa. Se hartó a decir, bueno, que en estas instalaciones donde nos hacen reunirnos, bueno, ella es la que solicita
el local tiene perfectamente aquí centros también, donde también lo puede hacer, pero ella es la que solicita reunirse allí, con las condiciones que están para ellos y para todo el mundo. No sé, que se infló a decir de que, que encima nos hacen pagar al promotor, al dueño de esto, nos hacen pagar de nuestro sueldo, nos hacen pagar 2.000 euros al mes por estas instalaciones. Esas instalaciones conllevan donde se reúnen el centro médico y los locales anexos. Y eso se le paga mensualmente una cuarta parte de lo que ella afirmaba. Entonces, bueno, es que me puedo extender, puedo seguir. No, señor teniente alcalde, yo creo que no ha lugar este tipo de debate. En cuanto a su pregunta, si se pretende emprender acciones legales al respecto, evidentemente quien tendría que emprender las acciones legales soy yo, y le digo sí. ¿De acuerdo? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Señor Salgado. Buenas tardes, de nuevo. El pasado mes de abril se aprobaron los 100.000 euros de participación para el tema de pavimentación. ¿Cómo va el tema? Bien, pues se ha tardado en elaborar la memoria. Yo creo que si no está a última hora de hoy en contratación, estará mañana. Yo les dije en el pleno pasado que esas obras se ejecutarían en el mes de septiembre. No va a ser en el mes de septiembre, asumo que se han dilatado los plazos, pero sí que lo van a ser en el mes de octubre. Ahora tiene que abrirse el periodo de licitación y adjudicar la obra, que este procedimiento lleva aproximadamente 15 días, señor secretario. Lleva 15 días de publicación. De publicación. Pero está elaborada ya la memoria con la propuesta de trabajo. La puerta del colegio de infantil que da a la calle Abundio García se abre a diario 2 veces por el tema de comedor y de vez en cuando para que pasen los niños. Y nos comentan que está en un estado lamentable. ¿Hay prevista su reparación, además de las posibles reparaciones en el colegio? Con su permiso. Sí, le va a contestar el concejal delegado de Educación. Con su permiso, sí. Recientemente hemos estado haciendo una inspección y se va, bueno, ahí, como sabéis, todos unas ciertas goteras y demás que estamos esperando a que llegue la época de lluvias, ¿no? Porque hay algunas que están, lógicamente las goteras no tiene mucho sentido hacer el parche sin arreglar realmente la avería porque saldría enseguida. Y en cuanto a la puerta, porque lo demás que hemos visto son cosas que no tienen. Y en cuanto a la puerta, bueno, pues se va a comprar finalmente la máquina necesaria para hacer los cortes de los tubos y se va a hacer la puerta nueva. Está estropeada, pero la avería vale más que una máquina nueva. Bien, ¿algún ruego, alguna pregunta más? ¿Podría informarnos el equipo de gobierno, si lo sabe, quién es el titular registral de las instalaciones para el suministro de agua, depósitos de agua y depuradora del núcleo de Los Ángeles de San Rafael? El titular registral. Desde luego el ayuntamiento no. Eso sí se lo puedo decir. Una pregunta que ya he realizado en plenos anteriores, pero que hoy reitero. ¿Le consta y puede justificar que se ha realizado la división horizontal del edificio ubicado en la zona comercial de Los Ángeles, en el que se encuentra la farmacia, el supermercado, el bar, la sala de cine, la tienda de ropa? ¿Se gira a estos locales el correspondiente recibo de IBI? ¿Es abonado por los titulares de cada uno de estos inmuebles? Lo que en otros plenos le he contestado es lo mismo que le contesto. Yo sé que se gira el IBI al titular de la edificación. Lo que no le puedo garantizar es que tenga la división horizontal hecha. Eso ni depende del ayuntamiento ni es competencia del ayuntamiento. Eso es un problema, si no tiene esa división horizontal hecha, del propietario del inmueble. Iba a preguntarles, pero no sé si, porque realmente no es de la zona de
del municipio del Espinar, pero por si tenían información sobre los animales muertos detrás del campo de fútbol. Sí, le contesta el concejal de Medio Ambiente. Sí, bueno, vamos a ver. Esto pasó hace un par de tardes, que una vecina paseando por allí pues vio que había una serie de animales muertos y bueno, pues lo difundió por redes. Inmediatamente yo lo vi en Facebook y avisé a nuestros agentes forestales. Me advirtieron lógicamente que no depende de no está en nuestro término municipal, pertenece a Otero, pero no obstante que avisarían inmediatamente a Medio Ambiente. Esa misma noche se acercó el jefe de Medio Ambiente de la zona y bueno, vio que en principio pues, lo que parecía era que eran por ahogamiento. No obstante, al día siguiente vinieron agentes desde Segovia a retirar los animales y tomaron muestras a bachilleres en otros municipios, incluso en el nuestro, y que entiendo que es de justicia que este servicio y este proyecto que el propio consejero entendió que era una necesidad y una demanda dentro del mundo rural y que estaba perfectamente justificado y ajustado a derecho, tiene que cubrirse con todas las garantías o con las mayores posibles, evidentemente. Pero el servicio, en estos 2 días que lleva, a excepción del lunes, está funcionando con un muy alto porcentaje de usuarios. Es cierto que hay una franja que ha quedado fuera. Yo he dado las explicaciones pertinentes a todo aquel que quiso asistir a una reunión abierta para todos los usuarios del transporte y estamos trabajando para conseguir lo que siempre ha sido nuestro objetivo y además un modelo que implantamos el año pasado, que funcionó a la perfección, que fue un gran éxito y que, insisto, ha supuesto un cambio normativo para toda Castilla y León. Muchas gracias. Bien, por el Grupo Popular, ¿algún grupo? Señor Matute. Quisiera hacer al principio una pregunta. ¿El colector que hablábamos antes del Boquerón pilla zona privada? No, es todo el margen derecho del arroyo Boquerón. Se construyó cuando la depuradora, el colector del margen izquierdo, creo que no me estoy equivocando de izquierdo y derecho, y no ha quedado conectado todo el margen derecho. Creo entender que hay alguna zona privada, pero tampoco lo puedo asegurar. No, el vertido es dentro del cauce del río y eso no puede ser zona privada en ningún caso. Lo que puede haber entendido es que los vertidos vienen de edificaciones privadas, evidentemente, pero es que esas edificaciones tienen que estar conectadas a un colector y lo que ha pasado es que no lo están. Quisiera hacer también un ruego. Hace varios plenos hacía un ruego sobre el arreglo de los caminos. Los caminos este año en particular están muy malos por las lluvias que hubo entonces, que luego no han vuelto a ver, pero los caminos siguen estando mal. Yo creo que en mi opinión, se lo digo en mi opinión, creo que ahora tenemos un recebo importante para hacer esos caminos y es un recebo que habría que echarlo en verano, que es cuando de verdad compacta bien y se medio suelda. Entonces, por eso ruego de que se apañen los caminos y si puede ser lo antes posible, mejor. Bien, sí, la motoniveladora, además de Diputación Provincial, está pedida y tengo el compromiso del propio diputado encargado de Obras y Servicios de que en el mes de octubre nos le enviaba la motoniveladora y insistimos en el tema de los caminos. Me dice la señora diputada que además se ha adquirido por Diputación una nueva motoniveladora. Sí, hay otro ruego, la verdad que es un ruego para que le veamos a muy largo plazo, pero sí que me gustaría decirle porque me parece bastante sensible. Me han dicho a mí varias quejas y me han comentado que ustedes también. Me refiero a los disfraces de los niños, que claro,
evidentemente a los niños lo que les gusta es que el premiecito, el juguete que se les da, pues se les dé en el mismo momento si es posible. Y entonces, claro, si se los tienen que dar a los 15 o 20 días, la verdad que quizás será complicado, pero tenemos un año para pensarlo. Por eso lo decía, porque creo que a los niños en ese tipo de cosas, cuando les hace su historia, es el juguetito ese mismo día. Ya, pero usted bien sabe que no es posible y le podemos dar otras 3.000 vueltas en un año y lo intentaremos mejorar siempre. Y no es posible por una razón muy sencilla, porque nunca sabes quién va a ser el ganador del concurso de disfraces. Entonces, dependiendo de una edad o de otra, tampoco le haría mucha ilusión a un chaval de 14 años que le entregáramos un juguete adaptado a la edad de un niño de 3. Entonces, evidentemente, no es posible que en ese momento reciban el premio. Pero le garantizo, señor Matute, que cuando los chavales vienen a recoger aquí los premios, les hace también muchísima ilusión. Señora alcaldesa, sabiendo que es complicado y que es difícil, ese es el menor problema, porque sería hacer etiquetas, en fin, acercarnos a eso, que yo creo que eso no sería difícil, pero dicho queda. Vale, gracias, señor Matute. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Señor Jorge. Sí, con su permiso, muy breve también. Una sugerencia respecto, antes de hacerle algunos ruegos más, sobre lo que decía el señor García Cantalejo. Yo le sugiero que se redacte una ordenanza de orden público donde se puedan contemplar supuestos como el que ha mencionado. Teniendo ese texto legal, es fácil que incluso la Policía Municipal de oficio pueda intervenir, si así se desea y si se estudia y se considera, porque en su momento se trasladó esa posibilidad. Y bueno, pues en lugar de tener que dirigirse el ayuntamiento a los colectivos implicados y tener que estar pues llevando con ellos, entiéndaseme, una pelea por quitar, por poner, por tapar o no tapar, pues quizá con una ordenanza de ese tipo, pues a lo mejor era un poco más drástica, pero seguro que sería más claro para todos. Hace un mes, en el pleno pasado, bueno, hace un mes o en el pleno pasado, solicité una serie de documentación que no se me ha facilitado. Le ruego que se haga lo antes posible. De acuerdo. Quería preguntarle si, porque hemos visto en prensa también que se ha hablado o hemos leído al respecto del acondicionamiento de la SG 500 desde nuestro término municipal, pues yo creo que hasta el límite de la provincia o el término municipal de Ávila. Quería preguntarle si ha llegado algún tipo de documentación al ayuntamiento que se pueda consultar. No, no ha llegado al ayuntamiento y le digo, el día 10 de octubre esta alcaldesa tiene una reunión con el consejero de Fomento y Medio Ambiente en Valladolid y el asunto principal es la carretera y el arreglo de esa SG 500. Ahí, puesto que se lo hemos pedido por escrito y no lo tenían claro porque ni siquiera está el proyecto, está el estudio del proyecto y es lo que desde la consejería se me traslada. Con respecto a las publicaciones en prensa, yo no voy a entrar a hacer ese tipo de comentarios porque lo que oficialmente se me comunica es que ni siquiera está el proyecto, que están estudiando la posibilidad del proyecto y hay una financiación diferida de años, pero aún así es un tema que nos preocupa y, como le digo, el día 10 de octubre, si no me la vuelven a cambiar, porque me la han cambiado 3 veces, tengo la reunión con el consejero y el tema principal es el arreglo de la SG 500. Seguro que lo llevará a la agenda, pero recuérdele lo de la rotonda de los Llanos. Dentro de la SG 500. Vamos, por las alturas a las que estamos, pues pronto empezaremos otra vez con los aprovechamientos de setas y bueno, pues con la campaña nueva. También por estas épocas, el año pasado solicitamos que se hicieran las gestiones para incluir, o mejor dicho, para ampliar la figura del vinculado a las personas que trabajan en empresas del municipio. Yo no sé si eso se ha hecho y se ha podido hacer. Le contesta la concejal delegada que estuvo en la reunión presente para el aprovechamiento micológico, que hoy creo que precisamente hemos publicado el bando de este aprovechamiento. Con su permiso, señora alcaldesa, el día 21 de junio nos convocan a una reunión la empresa CSFOR, que es la que organiza y administra todo lo que es el aprovechamiento de setas.
en la que se estipulan precios y todo, bueno, pues lo que es la reunión, o sea, lo que es el aprovechamiento, ¿vale? A lo que se refiere del vinculado, el vinculado como tal es cualquier persona que esté relacionada con el municipio. En principio no vería ningún problema en que una persona que estuviera vinculada en cualquier forma pudiera adquirir el aprovechamiento de la forma como lo estipula, como vinculado, ¿vale? O sea, en ese sentido se quedó así, ¿vale? Es cierto, como dice la señora alcaldesa, que hoy mismo ha salido el bando en el que se dice que desde la página web se va a poder sacar el permiso de setas desde el día 3 de octubre, ya estamos hablando de este lunes. Nosotros lo ponemos a partir del día 4 para el día 3 ver bien lo que son las claves, el funcionamiento y todo, pero vamos, que todas las personas encargadas de, como el año pasado en el ayuntamiento, tanto aquí en el ayuntamiento como en la oficina de San Rafael, como en la oficina de los agentes forestales, están ya al tanto todos los trabajadores del ayuntamiento de cómo lo tienen que hacer y cómo se va a poner en funcionamiento, pero vamos, que sigue siendo prácticamente igual que el año pasado. Bien. ¿Algún robo, alguna pregunta más, señor Jorge? Bien. Pues muchas gracias. Se levanta la sesión.